El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a las puertas de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente, hay una situación que hay personas que tienen la capacidad de tener una visión de las cosas espirituales. Es un don que algunos sacerdotes, algunas monjas y algunos laicos reciben, de poder ver el estado del alma, ¿no? Leer el alma, poder entender qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo con esa alma. A mí se me figura mucho esta primera lectura a esa capacidad. Obviamente todo es en sentido espiritual, claro, no quiere decir que la visión no haya sido real, pero a lo que se refiere aquí es cuando una persona tiene una vida interior y puede ir viendo o ir experimentando todo este proceso de esta agua viva, esta agua que viene, que sale del templo. El templo pues es el lugar donde habita Dios, templos del Espíritu Santo, que se convierte ahora el ser humano, en todos los que llevan una vida interior, que llevan una vida de gracia, se convierte en un templo del cual va a manar esta agua, donde obviamente al llevar una vida interior, que es el ofrecimiento a Dios diario, el tener siempre presente a Dios y a María en su vida interior, buscar agradarlos, servirlos, busca más el crecimiento interior que el reconocimiento exterior, que las alabanzas, que los éxitos, que no es que estén mal, que no es que sean contrarios a una vida espiritual, pero como decía San Luis María de Montfort, los ve como cosa de niños. O sea, no es lo importante que me reconozcan, no es lo importante que me aplaudan, no es lo importante que yo obtenga beneficios de todo lo que yo hago, porque lo que me interesa es crecer en mi vida interior, en ese acercamiento a Dios, en ese agradar a la Virgen María y en esa fortaleza espiritual. Es toda esta narración que nos presenta el profeta Ezequiel, de esa agua que sale del templo, que va creciendo, que se va haciendo cada vez más intenso, que ya no es posible pasar, pero que al ver hacia atrás se ve toda la vida, toda la gracia, toda la manifestación de Dios alrededor de esta agua que sale del templo, o sea, de aquel que lleva una vida más interior y que no nos ¿cómo se llama? No nos aísla de la vida exterior,
porque ahí yo decía en el programa anterior con qué facilidad las personas creen que he estado encerrando, haciendo oración y estarse todo el día en un ministerio o encerrados en el templo es lo que agrada a Dios. ¿Cómo saber que es una verdadera vida interior? Porque de la vida interior nos lleva a dar frutos a la vida exterior, o sea, el servicio, o sea, y cada quien desde el estado de vida que tiene, ¿no? No es un estado de vida, pues ya dije, yo prefiero estar con Dios que estar con mi marido, que estar, ya, no, eso ya no es una vida interior verdadera, porque la vida interior verdadera me lleva a dar vida hacia afuera, en el servicio, en el sacrificio, en la entrega, de acuerdo a mi estado de vida. Pero cuando no es así, pues es más bien un escape a lo que no quiero vivir, a lo que ya no soporto vivir, cuando no es una verdadera vida interior, cuando es más bien un engaño, un autoengaño, que muchas almas pueden hacerse a sí mismas, creyendo que es que yo soy más espiritual, es que yo soy más de las cosas de Dios, ahí es que ya no soporto estar esto. No, no es así. Entonces ahí el signo, pues es esta agua que da vida, que se refleja en esas, obviamente, en ese sentido, los árboles frutales, las peces que se van nadando, y va a sanear las aguas saladas. Me recuerda el mar salado, que tuve la oportunidad de estar allá 2 veces, y está tan concentrada la sal ahí, que Mar Muerto, el mar salado, bueno, sí, Mar Muerto, que es ese lugar donde, por la concentración tan grande de sal, no es posible la vida, es imposible que haya vida ahí. Y al haber más agua, pues obviamente tendría que haber una menor concentración de sal que permitiría la vida, la formación de vida, que es precisamente la muerte, el pecado, el odio, el rencor que hay en el corazón de las personas, cuando nosotros estamos llamados a sanearlos, no por nosotros, sino por la vida interior, o sea, la vida de gracia, que es mi prioridad. Pero cuando no es así, desgraciadamente, nosotros terminamos en una completa confusión, y a veces esta vida exterior tiene más fuerza que la vida interior. Y si hay una vida interior, de vez en cuando es por una necesidad, por un problema fuerte, que a veces estos problemas me hacen descubrir mi necesidad de vida interior, y después del problema ya me quedo en ese estado de vida. Pero muchos puede ser que seamos nada más visitadores, no habitantes de la vida interior. Si visitamos la vida interior, me pongo a rezar, me pongo esto, porque quiero obtener algo, porque tengo un problema grande, porque tengo una necesidad. Ya que pasó, entonces salgo de ese estado y vuelvo a lo que vivía anteriormente. Por eso es tan importante entender cómo la palabra de Dios nos lleva, nos alimenta y nos permite ir fortaleciendo todos esos aspectos para los cuales nuestro estado de vida, nuestro propio estado, casados, solteros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, profesionistas, trabajadores, sanos, enfermos, tenemos. O sea, la vida exterior no es incompatible con la vida interior, o viceversa. La vida interior no es incompatible con la vida exterior. Una alimenta a la otra, una fortalece a la otra, una es prioritaria sobre la otra, pero no son excluyentes, son las dos caras de una misma vida. El que tiene esa vida interior se refleja en una vida exterior sin buscar todos los elementos que el que no tiene una vida interior va a buscar. ¿Por qué? Porque como está vacío por dentro, como no tiene esa fuerza, no tiene esa vitalidad, no tiene ese empuje, pues termina queriéndose llenar con el aplauso, la fama, el poder, el yo hice, el yo soy, el yo tengo, el yo puedo. Y en cambio, pues aquella persona que tiene una vida espiritual verdadera, una vida interior, va a fluir de él pues estas aguas, que no es más que el Espíritu Santo, la gracia de Dios, que va a sanear y se va a reflejar en una actitud de amor, de perdón, de solicitud, de humildad, de paciencia, de tolerancia. O sea, esa agua no viene de ti, viene de tu alimento espiritual. O sea, tu vida de oración, tu vida sacramental, tu presencia delante del Santísimo, tu
tu consagración a la Virgen María, tu alimento en las lecturas de la palabra de Dios, de vida de santo, o sea, todo aquello que te lleve, y sobre todo esa meditación, ese proceso de estar en tu interior, queriendo crecer, queriendo fortalecer tu vida espiritual. El problema aquí cuando quieres hacerlo, pero como la vida externa, la vida del mundo, que no es mala, pero nos arrastra y nos jala, porque tenemos hábitos que ya ha sido costumbre en nosotros, y que estos hábitos a veces pueden ser hábitos negativos, como los vicios, que nos lleva a succionar, a tragarse, a no permitirnos que la vida espiritual crezca en nosotros. Yo les decía, por ejemplo, los parásitos que a veces habitan en forma agresiva en el intestino. Tú puedes comer, pero todo se lo tragan ellos. O sea, está bien, como quien dice, estás trabajando para alimentar a otro, y tú comes, pero el parásito se traga todo. Pues eso es exactamente lo que hace el vicio en la vida espiritual. El vicio no te permite tener una vida espiritual, y todo lo que podrías haber absorbido, todo lo que podrías haber crecido, pues no puedes, porque ya tienes costumbres externas, por tu vida externa, tu vida exterior, que tienen más fuerza que tu vida interior. Yo lo veo, por ejemplo, y es triste ver a veces esa influencia que tienen hoy los medios, todos los celulares, las computadoras y todos estos instrumentos que no son malos, pero que se pueden volver tan destructivos, tan dañinos. Vi un video muy interesante, un experimento que hacen con niños que están con su tablet. Están en la casa y están tan metidos y hacen un experimento, son 4 o 5 niños, y en cada casa de ellos cambian al papá, cambian a la mamá, cambian al hermano, y estos están así bien embobados a la hora de la comida o de la cena, con el aparato, que no se dan cuenta. Y hay una escena muy interesante donde está sentado ahí y le cambian al hermano, pues él es caucásico, y de repente está a su lado un chinito, y enfrente está un papá negro, o sea, de afroamericano, y así cuando de repente así se queda así como que, órale, ¿qué pasa? Y se levanta y se va chillando, así como que ya sale el papá para decir, y es explicarles a los niños la importancia de esos momentos familiares, de esos momentos de unión, esos momentos en donde, pues desgraciadamente, están afectando. Yo les digo a los papás, no es bueno que los hijos usen celulares ni juegos de video, mínimo hasta los 14 años, para que vivan una infancia creativa, en donde se inventen sus juegos, en donde aprendan a relacionarse. Pero pues estos hábitos, pregúntenle a un niño, a un adolescente o incluso a un adulto, ¿qué vida interior tiene? No hay vida interior, porque no se les fomentó, porque estaban tan ocupados con esos vicios, con esos hábitos negativos, que están robando toda esa agua que podrían haber ellos sido producto de una vida interior, que pueda sanear. Y luego, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no?, donde ya las personas pues ya no se toleran, ya no hay eso, y están cansados, yo les digo, bueno, ¿y tú qué estás esperando para una vida interior? No, padre, pero es que, o sea, esta persona que es tu pareja, que es tu padre, que es tu hermano, que tanto daño te ha hecho, ¿no te has puesto a pensar que necesita que tú lo sanees, que tú lo llenes de eso? Pero es que yo no, pues claro que tú no vas a poder. ¿Por qué? Porque no tienes una vida interior. Y como no tienes una vida interior, pues no tienes la capacidad de poder soportar, de poder amar, de poder tolerar. O sea, te enfrentas a esta realidad, a este desierto, sin el agua que viene de esa relación íntima con Dios, de esa vida interior. Repito, no es aislarme del mundo, no es salir corriendo y quedarme encerrado delante del Santísimo, porque yo no quiero salir y yo no quiero vivir. Ahí es que yo quiero ser monja porque ya no aguanto la vida afuera. No, pues eso no es vocación, eso es un escape, no es una verdadera vocación. Claro, no es la única forma, porque hay laicos que pueden llevar una vida y llevan una vida interior increíble. Oía un video escuchando al ex nuncio apostólico en México, Monseñor Pierre,
y al padre Rainiero Cantalamessa, de predicador papal, me encanta, oía sus comentarios sobre una mujer laica, casada, creo que tuvo 9 hijos, que aparte, gran escritora mística y que está en proceso de beatificación. La sierva de Dios, Conchita Cabrera de Armida, mexicana, con más escritos que casi todos los doctores o doctoras de la Iglesia, y con una profundidad, algo que me encantaba que decía padre Rainiero Cantalamessa, de una disertación que hizo él y que le dio mucha alegría, y que cuando leyó a Conchita Cabrera de Armida dice, pues esta mujer lo está explicando magistralmente de una manera tan hermosa e increíble. ¿Por qué? Porque tenía una vida interior, una vida de oración. Tristemente los sacerdotes, las religiosas, deberíamos de ser. Y ustedes pueden verlo. O sea, no estoy diciendo, ni es mi intención, comparar. Pero ustedes ven, descubren a un sacerdote, a una religiosa o a un laico que realmente lleva una vida interior. Porque se vuelven una fuente, se vuelven un oasis, se vuelven un alimento que te ayudan, te sanean, pero tampoco te llevan hacia ellos, sino que te llevan a esa experiencia de amor con Dios, de fuerza en Dios. Y ahí es cuando dices, wow, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto falta al sacerdote, a la religiosa, al laico, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa? Esa vida interior, que es cuando entendemos lo que hace Jesús, por ejemplo, en el milagro de la curación del paralítico, ¿no? ¿Quieres curarte? O sea, se presenta la sanación con un agua que es externa y que obviamente pues tendría que esperar su turno. Se me figuró como el IMSS de aquel tiempo, ¿sí? O sea, como que es el seguro social de aquel tiempo. Ahorita se me figura la imagen, ¿no? A ver, ¿a qué horas te toca pasar con el doctor? Y pues ya tiene 38 años no, esto estaba peor que el IMSS. Aquí con el IMSS llegas a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche, pero aquí son 38 años. Creo que ha mejorado un poquito el sistema de salud. Es una broma, perdón. El pobre paralítico esperando su cita para poder bajarse al agua, porque pues estaba la tradición del ángel que descendía, agitaba, y entonces entraba pues el pobre paralítico arrastrándose. Pues ya cuando llegaba, ya llegó el otro, la ficha, ¿no? Las fichas que daban, me acuerdo, más chico, ¿no? Te daban la ficha para poder atender al doctor, ser atendido por el doctor, y luego, pues si llegabas temprano, tienes que pararte a las 4 o 5 de la mañana para que te dieran la ficha, y si no alcanzabas, pues ya te fregates, hasta el día siguiente. Entonces, en una comparación un poquito muy simple, pero esa agua es externa. Cuando tienes ese encuentro con Jesús, ese encuentro personal, que se da en la confesión, que se da en la Eucaristía, que se da en tus tiempos de oración, y en María, con María precisamente, es esa experiencia que puede hacer ser sanado. Cuando Jesús le dice, ¿quieres curar? No, pero pues es que, no, yo soy esa fuente. Ahora, ¿quieres que entre en tu interior para sanarte? ¿Quieres que yo sea tu Señor? Y es cuando el Señor le dice al paralítico, vete y no peques más. O sea, la condición que tenía este hombre era por el pecado. Y ahí es cuando reconocemos cómo hay enfermedades que pueden ser originadas por la vida de pecado. Satánicas, de origen demoníaco, por el pecado, que puede ser un pecado físico, en donde, pues, por ejemplo, la manera de comer, una manera disoluta, sexual, de comilonas, de bebidas, de drogas, pues vas a pagar las consecuencias. Pero también puede ser debido, obviamente, a cuestiones naturales, enfermedades naturales, pero de todas maneras, aquí lo importante es esta agua que sanea, que dice el texto de Ezequiel, es hermosísimo, ¿no?
cuando dice, estas aguas bajan hacia la región oriental. Hay que entender esto de la región oriental. Incluso los templos tendrían que ser dirigidos hacia el oriente, y la narración hoy en la mañana, bueno, sí, hoy todavía soy, ¿verdad? Sí, de lunes, en la oficio de lectura de Orígenes, se me hizo fascinante que explicaba el porqué del oriente. El oriente es donde nace el sol, y se dirigía al sol que nace de lo alto, porque eso lleva el nombre del oriente, que es el sol que nace para dar vida. Entonces, de alguna manera, tiene toda esta connotación del oriente, y cómo se purificaba el lugar de la propiciación y de la expiación. Pero bueno, entonces dice, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Todo ser que se mueva, todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, o sea, vida espiritual, vida interior. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu alma en el día? Y a veces nosotros, como consagrados, lo hacemos mecánicamente. Hacemos los laudes, estamos en la hora santa, y a veces es preocupante ver que nos sentamos y ya hasta nos acomodamos. Ya nada más, y caen. Si es por cansancio, bueno, que realmente sea por cansancio, pero es por aburrimiento, o es porque tengo que estar, o es porque pues es lo que me toca. Y esto a todos nos pasa, A todos nos pasa, me refiero en la vida espiritual, cuando vamos perdiendo la vida interior, cuando vamos perdiendo esto. No quiere decir que no nos cansemos, no quiere decir que a veces no nos cansemos. Voy a confesarme con ustedes, a veces estoy confesando y me he quedado dormido. Así me da pena, ¿no? Así cuando digo, ¿qué me dijo? ¿Me podrías explicar un poquito? Como que no te entendí muy bien el pecado. Y a veces, pues el cansancio gana, ¿no? Y estoy ahí confesando y digo, sí, pero no me quedó muy claro, a ver, explícamelo. Entonces, o de plano le digo, mira, sinceramente, no te entendí, me quedé dormido, estoy muy cansado, ¿me puedes volver a decir? Pues ya, así como que dices, ay, qué pena, ¿no? Qué pena, ups, pero bueno, pues es eso, ¿no? Pero ahí es donde cada uno, y esto va para mis hermanos consagrados, es qué tanta vida interior tengo. Hay mucho que hacer. Veo a mis hermanos, salen en la mañana para la escuela, pero las monjitas parecen hormiguitas para arriba y para abajo, pum, 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 pum. Y luego, si las cosas no salen, hombre, cuidado, se enojan, como cualquiera, nos enojamos. Y ahí es donde nos damos cuenta, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Será porque estoy descuidando esa vida íntima con Dios? Ya no tengo agua, ya no tengo esa capacidad de sanear. Si cuando yo necesito ser saneado, porque me he amargado, porque me he molestado, porque ya no tengo paciencia, no tengo tolerancia, no tengo humildad. Qué interesante es entender esto, ¿sí? Y no descubrir esa fuente. La tenemos todos, es necesaria, pero cuando uno está pues atrapado en esa vida exterior, que repito, no se trata de huir de ella, pero para que lleves una vida exterior sana tienes que tener una vida interior sana. ¿Quieres saber cómo es tu vida interior? Ve cómo te afecta, cómo te comportas en tu vida exterior. Y ahí es donde, bueno, le pedimos a Dios nuestro Señor que pues nos abra los ojos. Y no esperes que Dios vaya a hacerlo, tú tienes que generar esa disciplina. Tú tienes, pidiéndole a Dios esa hambre de Él. Y empieza con lo sencillo, ofrecerle a Dios todo lo que vayas haciendo. Hacerlo con Él y hacerlo, no hacerlo por Él y hacerlo con Él. El domingo yo hablaba o trataba de hacerles ver a las personas
este ámbito de cómo Dios te conquista, cómo Dios sale a nuestro encuentro. Si dices, cuando te enamoraste, te conquistaron a veces al hombre por la mirada o por la panza, ¿no? A la mujer por el oído, primero ese primer contacto, luego el trato, te van conquistando, te van teniendo atenciones y tú te sientes atraído, entras en el amor, por eso te enamoras. Pero luego viene pues esas situaciones cuando estás enamorado, cuando amas a alguien, haces todo por esa persona, te sacrificas. Pero sabemos cómo es el amor humano, que de repente lo das todo y de repente ya quieres mandar todo a la fregada. ¿Por qué? Porque no es constante, no es firme, no es algo estable. Y cómo descubrimos cómo Dios va reconquistando a cada uno de nosotros, desde saber que fuimos creados por amor, donde 600 millones de personas diferentes podían haber nacido y nací yo, fui escogido por Dios. Cómo Dios ha salido a conquistarme en cada día cuando amanece, en cada día cuando anochece, en tantas bendiciones, pero sobre todo el acto de amor más grande es su sacrificio. Si yo aprendiera a meditar ese sacrificio todos los días, si ese fuese mi vida interior, el descubrir esa presencia de Dios en mí, por mí, para mí, por eso es esta Cuaresma, ¿no? Es profundizar en ello, es crecer en este encuentro con Jesús que va a entregar su vida por mí. Dices, ¿quién otro puede conquistarme como Él? ¿Quién otro ha dado todo por mí? ¿Quién otro cree a pesar de lo que yo he hecho y me vuelve a dar una oportunidad? Esa es tu fuente de vida interior. Ojalá que podamos ir creciendo cada uno más en esta vida interior y nos convirtamos en ese templo donde emane esa agua. No eres tú el agua, es tu vida interior la que va a ocasionar, tu vida de gracia, tu obediencia a Dios, la que va a generar ese torrente que saneará toda tu vida y la de tus seres queridos.